Pedí un deseo. En ese momento fue consciente de que todos sus esfuerzos habían sido en vano. No había forma de detener lo inevitable. Todo estaba perdido. Ningún ser vivo sobre la tierra iba a sobrevivir a lo que se venía inminente, amenazante, inexorable. El cielo se tiñó de rojo, mientras la bola gigante que provenía del cielo hacía su aparición en el horizonte. El asteroide era más grande de lo que se hubiera imaginado, más rojo. Ni sus pesadillas más terroríficas hubieran podido describir el horror que se estaba desatando en ese momento. El calor que emitía la roca espacial que seguía su camino firme hacia la superficie empezaba a causar estragos en las personas que estaban en la calle, que gritaban mientras sus cuerpos se calcinaban bajo la corriente de aire abrasadora. Robert se arrodilló y elevó una última plegaria. Todo llegaba a su fin. Miguel miró su computadora y no se decidía a apagarla o a dejarla en estado de suspensión. El fin. Sí, el fin. Ya no había más vueltas que darle a la trama. Todas las vueltas lo habían mareado sobre el final y no pudo encontrar un mejor desenlace que uno catastrófico, donde todos los personajes sucumbían ante el fracaso y el mundo entero llegaba a un fin apocalíptico. Era una novela corta sobre un arqueólogo que descubría una profecía milenaria en una tumba maya, acerca de un asteroide que iba a impactar contra la Tierra y destruirla completamente. La trama trataba acerca de encontrar un artefacto legendario que pudiera destruir o desviar el asteroide antes de que llegara a la atmósfera. Al final no lo logran. Desenlace, fin. Terminó. Pero no había terminado. Su objetivo, su meta, era escribir una novela que pudiera vender a una editorial. Una pieza única que atrajera la atención de los editores, hasta el punto de que decidieran apostar por ella un lote de 5.000 impresiones. En contrapartida, el resultado de su última obra, una pieza complicada, cliché, aburrida y con un terrible final. Esto no iba a publicarse, mucho menos venderse. Desde que se había puesto la meta de publicar una novela hace casi 2 años, había tenido 4 fracasos, contados con este nuevo fiasco anticipado. Sus experiencias pasadas, 3 novelas cortas que había enviado a todas las editoriales disponibles del país, 3 rechazos. Se estaba replanteando seriamente borrar el archivo de su última creación, la última esperanza de la humanidad, de su computadora, y no pasar por el proceso de rechazo que ya conocía de antemano una vez más. A pesar de todos sus fracasos, tenía un acérrimo fan de toda su bibliografía. Carlos, su hermano menor. Siempre le insistía en ser el primero en leer lo que escribía, hasta el punto de que no esperaba que las novelas estuvieran terminadas para leerlas, sino que leía cada capítulo conforme éste era terminado. Carlos creía en él. Siempre le decía que algún día iba a lograr que las editoriales lo apreciaran tanto como él. Pero Carlos no era ningún crítico literario renombrado. Era solo un ingeniero en informática un poco geek y ávido de historias fantásticas. Ya está, pensó para sí mismo. Mañana será otro día y con la mente fría decido qué hacer. Su trabajo, que pagaba las cuentas, consistía en ser recepcionista de una empresa que vendía cosméticos, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Le quedaban las tardes y noches para dedicarse a lo que realmente le apasionaba, que era escribir. Sin embargo, era una pena que su pasión no viniera acompañada del talento necesario para producir algo de calidad. No obstante, él no se rendía. Sabía que en algún momento su suerte podía cambiar. Entendía que esto era un juego de inspiración, que en algún momento iba a ser tocado por una musa cósmica que le regalaría una idea que pudiera desarrollar hasta convertirla en una novela editable, vendible. Era consciente de sus limitaciones. No era Stephen King ni Edgar Allan Poe, pero sí alguien que podía escribir algo interesante, que pudiera agradar medianamente al lector promedio.
agradar, el gran talón de Aquiles de los artistas de todas las disciplinas. Siempre escuchamos como un mantra que no podemos agradar a todo el mundo, que no nos debe importar lo que la gente piense de nosotros, pero eso no se aplica a los artistas. Quizás no les importe lo que piensen las personas en general de ellos mismos como seres humanos, pero como artistas, no. Eso era diferente. Como artistas, él sabía que todos querían agradar a todo el mundo. Esa búsqueda de validación le carcomía por dentro, porque sentía que estaba en el mismo lugar que el día en que había decidido empezar a escribir. No había avanzado un solo paso. Era viernes por la noche. La semana laboral había concluido. Se sentía físicamente cansado y mentalmente agobiado. Salió al balcón de su departamento y contempló el cielo. Era una noche oscura y no había ninguna nube en el cielo. Las estrellas y los planetas se asomaban tímidos en el horizonte, sin poder demostrar todo su brillo e imponencia debido a las luces que se proyectaban desde la ciudad. Quizás la única cosa que le gustaba cuando viajaba al campo, a la casa familiar que estaba ubicada a 300 kilómetros de la capital, era la noche estrellada y llena de vida que se presentaba luego de que se ocultara el sol, imponente y majestuosa. Justo en ese momento todo se hizo negro. Su cerebro tardó un par de segundos en comprender que se habían apagado todas las luces. La ciudad entera se quedó a oscuras, con una nueva falla en el sistema eléctrico central. No era algo demasiado raro. Sucedía por lo menos una vez a la semana, más aún en días calurosos como ese. Demasiados aires acondicionados encendidos al mismo tiempo, pensó. En ese momento, mirando al cielo estrellado, enorme y absoluto, la vio. Una estrella fugaz. Fueron solo 2 segundos, pero pudo ver claramente cómo atravesó por el cielo negro a gran velocidad, con una estela blanca brillante que parecía estar compuesta de pequeños diamantes. «Un deseo», pensó. «Voy a pedir un deseo». «Deseo», dijo en voz alta, pero no tan alta como para que los vecinos de al lado, que también habían salido a sus balcones, lo pudieran escuchar. «Escribir algo que tenga vida, algo que el mundo entero pueda ver». En ese momento la energía eléctrica se restauró y el cielo volvió a difuminarse y volverse menos nítido. Entró a su sala de estar, cerró el balcón y se dispuso a acostarse. Necesitaba una buena dosis de sueño. Escuchó golpes en la puerta de entrada. Despertó. Ya era de mañana. Miró su teléfono que había quedado debajo de la almohada y el reloj dio las 6:06 de la mañana. Había dormido de un tirón. Era algo que casi nunca le sucedía. Normalmente se despertaba 1 o 2 veces en la noche y luego se le hacía difícil volver a dormir. Había leído en alguna parte que tenía algo que ver con el hecho de no hacer suficiente actividad física y que su cuerpo sedentario en realidad no estaba tan cansado como para dormir 8 horas o más de corrido. Hacía años que no hacía ningún tipo de ejercicio, pero al ser joven, tenía aún 36 años, no sufría de ningún problema de salud que él supiera. Tampoco es que se hacía análisis clínicos regulares, pero en general se sentía bien, así que no tenía nada de qué preocuparse. «La puerta», pensó. «¿Quién podría ser tan temprano?». Se levantó a regañadientes y muy lentamente se dirigió a la puerta de entrada. Miró por el rabillo del ojo de la puerta y no vio nada. No había nadie en el pasillo. Abrió la puerta y se encontró con una caja en el suelo. Era una caja mediana, blanca. La miró sorprendido y luego la levantó. No pesaba mucho. La metió en el departamento, la depositó encima de la mesa de la sala y la abrió sin más problemas, pues no estaba cerrada con ninguna cinta adhesiva. Papeles. Adentro había papeles. No muchos, unos 100 aproximadamente y de color amarillo claro. Trató de ver si tenía alguna factura adentro o algún documento que pudiera indicar de dónde provenía, pero no encontró nada. Quizás fue un error de reparto.
pensó sin darle mucha importancia. Por un momento pensó en volver a la cama e intentar seguir durmiendo, pero ya estaba bien despierto. Se sentía medianamente descansado, así que decidió arrancar el día. Abrió la heladera para examinar qué podía desayunar esa mañana. Estaba casi vacía. El último cartón de leche apenas contenía unos sorbos, no tenía huevos y en la alacena solo encontró una rodaja de pan. Debía hacer compras de forma urgente. Tomó un bolígrafo que siempre dejaba a mano en la mesa de la sala y se dispuso a anotar una pequeña lista de compras. Como estaban allí las hojas amarillas, tomó una y empezó a escribir. 3 cartones de leche, 6 huevos, 2 paquetes de pan, manteca, dulce de leche, queso de sándwich. Era todo por el momento. El delivery le solucionaba el almuerzo y la cena de todos los días, así que teniendo cubierto el desayuno y merienda diarios, estaba listo para seguir sobreviviendo unos días más. Fue al baño a asearse y luego a su habitación a ponerse ropa más o menos decente, para ir caminando al mini supermercado que abría las 24 horas ubicado a solo 100 metros de su departamento. Estaba listo para salir cuando miró su lista y no recordaba si había encontrado en su heladera suficiente agua mineral, así que volvió a la cocina y abrió la heladera. Lo que encontró lo dejó atónito. En su heladera había 3 cartones de leche, 6 huevos, manteca, dulce de leche y queso de sándwich. Cerró la heladera y fue a su alacena. 2 paquetes de panes. Su mente quedó momentáneamente en blanco. No podía procesar lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Se había vuelto loco? ¿Alucinaba? Tomó el paquete de pan y lo abrió. Tomó un bocado, lo masticó y tragó. Luego otro bocado y se convenció de que el pan era real. Luego volvió a abrir la heladera y los víveres seguían allí. Pensó, cuando desperté y había visto la heladera y la cena casi vacías, ¿eso había sido la ilusión? No. Estaba seguro de que ya no tenía provisiones para la semana. Siempre los sábados eran días de compras. Siempre en los sábados tenía la heladera y la alacena casi vacías. Entonces miró el papel amarillo en el que había escrito la lista de compras. No puede ser, pensó. Definitivamente me estoy volviendo loco si estoy pensando lo que estoy pensando. Tomó el bolígrafo, el papel amarillo, luego escribió en él 6 tomates. Aguardó unos segundos que se le antojaron eternos y volvió a abrir la heladera. Había 6 tomates adentro. Cerró la heladera de golpe. Caminó unos pasos, desorientado. Con la mirada fija en el suelo, se sentó en el sofá de su sala de estar, tratando de entender lo que estaba pasando. Una curiosidad afloró en su interior. Volvió a tomar el pedazo de papel y escribió: una manzana podrida. Volvió a guardar unos segundos y abrió la heladera. Ahí estaba, una manzana aguzanada y apestosa. El olor nauseabundo se adentró en sus fosas nasales y tuvo una pequeña arcada que pudo reprimir con un poco de esfuerzo. Cerró la heladera y fue en busca de una bolsa de plástico. Volvió a abrir la heladera, tapándose la nariz con la otra mano, y depositó suavemente la manzana podrida en la bolsa de plástico, para luego dejarla cerrada en el balcón, y que de esa forma no ingresara dentro del departamento el pestilente aroma. Se volvió a sentar en el sofá y miró la caja de papeles. Su cabeza era un remolino de ideas en ese momento. Tenía que seguir experimentando, probando, testeando los límites del poder que acababa de caer en sus manos. Tomó el papel y escribió: en mi caja de ahorros del banco va a aparecer una transferencia de 10 millones de guaraníes. Sabía que no era mucho dinero, pero era solo un experimento. Si funcionaba como creía, luego podía hacer otra línea con todos los ceros que le plazca. Tomó su teléfono y entró a la app de su banco. Trató de ingresar a su cuenta y nada, no pudo ingresar. Contraseña errada, le marcaba la pantalla. Maldijo para sus adentros y lo intentó otra vez. De nuevo el mismo mensaje de error. Pero no importaba.
Recordaba bien cuál era el PIN de su tarjeta de débito y a 2 cuadras de su departamento había un cajero automático donde podía consultar su saldo. Tomó su billetera, las llaves de su departamento y se puso en marcha. No tenía hambre. Su estómago era un manojo de nervios y su corazón latía a toda prisa, exaltado, ansioso. Mientras caminaba por las calles empezó a imaginarse las posibilidades. El dinero ya no sería un problema, pero el dinero nunca había sido su principal preocupación ni objetivo. Pero con dinero podía publicarse él mismo. Incluso si ninguna editorial quería tomar su trabajo, él podía lograr que sus obras llegaran a las librerías. Quizás con una buena campaña de marketing a través de las redes sociales encontrase público, otros entusiastas como su hermano Carlos, que sí valorasen su trabajo. Finalmente llegó al cajero automático, ingresó la tarjeta, luego el PIN y consultó el extracto. La máquina tardó unos segundos en imprimir el ticket del extracto hasta que finalmente estuvo en sus manos. Transferencia guaraníes 10 millones, última transacción. Sintió que su corazón dejó de latir por unos segundos y se sintió enfermo, a punto de vomitar. Pudo controlar su reacción y salió de enfrente del cajero, sin percatarse siquiera que había una mujer detrás de él que lo miraba con ojos perplejos, como si Miguel fuera un loco que acababa de escaparse de algún hospital psiquiátrico. Caminó lentamente hasta su departamento. Trataba de ordenar en su cabeza todos los acontecimientos desde la noche anterior. En ese momento la recordó. Recordó a la estrella fugaz. Cuando la miró en la noche de ayer, la notó diferente, extraña y peculiar, pero ni en sus más extravagantes sueños hubiera podido imaginar hasta qué punto lo era. La estrella lo hizo, su deseo se cumplió, sus palabras creaban. Esto era extraordinario, poderoso, único. No podía contarle a nadie. Quizás a mi hermano Carlos, pensó. No, tampoco a él. Sabía que si compartía un secreto existía el riesgo de que todo el mundo lo supiera, y tal vez quisieran apropiarse de su nuevo don. No iba a dejar que nadie le arrebatara su deseo hecho realidad. Se encontró ensimismado en sus pensamientos, parado en medio de la vereda, y sentía que había perdido la noción del tiempo. ¿Hacía cuánto tiempo había salido de su departamento? ¿10 minutos? ¿30? No recordaba, y tampoco traía su teléfono consigo. Siguió caminando hasta llegar a la puerta de su departamento. Mientras introducía la llave, escuchó ruidos que provenían desde dentro. Abrió la puerta y encontró a su hermano Carlos sentado en su sofá, leyendo algo en las hojas amarillas. «Carlos», empezó a decir casi tartamudeando. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste?», gritó desesperado. Carlos lo miró con una sonrisa de oreja a oreja. «Hermano, tranquilo, tranquilo. Sabes que estaba ansioso por leer el último capítulo de La última esperanza de la humanidad. Necesitaba saber cómo ibas a desenredar el lío en el que se metieron los personajes. También sabes que odio leer desde la computadora. Estoy todo el día trabajando frente a una y me cansan los ojos. Encontré estos papeles amarillos aquí y los puse en la impresora. Veo que faltó imprimir la última página». En ese momento, la impresora volvió a encenderse y tragó un papel amarillo. El estómago de Miguel se hizo chiquito, muy chiquito, cuando comprendió lo que estaba sucediendo. La impresora completó su trabajo y escupió la última hoja de la novela escrita por Miguel Moreno Rojas, escritor que nunca había publicado un libro. En ese instante entendió que su deseo iba a cumplirse. Todo el mundo vería algo que él había creado. Miguel seguía parado, pálido, con la tez blanca como una hoja de papel que no concede deseos. Carlos, asustado al ver la reacción de su hermano, le preguntó: «Hermano, ¿te sentís bien? ¿Estás temblando?». Justo en ese momento, con las cortinas de la entrada del balcón abiertas de par en par, ambos hermanos pudieron ver cómo el cielo se teñía de rojo. Cuidado con lo que deseas. Famosa frase, ¿cierto? Quizás tienes razón.